Bienvenidos a Kingdom Truth, mi nombre es Claudia Iriarte y estoy feliz de compartir contigo la palabra de verdad, palabra que va a transformar tu vida y te va a traer revelación también. Vamos a hablar del reino de Dios, vamos a hablar de las características que tiene el reino de Dios. Yo con el paso del tiempo y mi experiencia que he tenido con la religión, con la religión me he dado cuenta que el sistema religioso pues no funciona. La religión se basa mucho en emociones también. Muchas veces se basa en la emoción. Pero el reino de Dios no se basa en emociones, se basa en realidades. Y hoy te quiero compartir 4 características del reino. El reino es una realidad presente. No es para el futuro, para cuando vayamos al cielo. No, el reino es una realidad que está actual, que es para el momento. Vamos a ir a Colosenses 1:13. Dice, y Él también nos ha librado del poder de la oscuridad y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Aquí dice que nos sacó del poder de la oscuridad, ¿no? De las tinieblas. Jesucristo vino y nos sacó y nos llevó a esa luz. Entonces dice que nos ha trasladado. Aquí no está hablando de un futuro ni de la eternidad allá en el cielo. Está hablando de una realidad presente. Entonces es en el momento, ya es nuestro, es ahora y es real. Y otra característica es el reino de Dios es el gobierno de Dios. El reino es un gobierno en donde el que gobierna es el rey y él está en su trono siempre. Dios no se va a mover de su trono, nunca. Él siempre está gobernando y está reinando. Entonces tenemos que entender que nosotros como hijos de Dios, como ciudadanos del reino, vivimos en 2 gobiernos. Vivimos en el gobierno de la tierra y en el gobierno espiritual, que es el gobierno del reino. Pero entonces nosotros tenemos que aprender a vivir como ciudadanos de la tierra, pero realmente nuestra ciudadanía es del reino. Nuestro gobierno es del reino, es de Dios. Entonces lo que nos debe de gobernar es el reino de Dios. Entonces debemos de aprender a vivir aquí, pero ser gobernados por el gobierno de Dios. Por lo tanto, cuando yo nazco de nuevo, cuando recibes a Jesús, tú no naces y entras a una religión. No, tú naces de nuevo y debes entrar al reino de Dios. Vivimos en 2 reinos a la vez, pero yo no debo de ser oprimido. Muchas veces somos oprimidos, ¿no? Por este reino o muchas veces por la misma religión. Y tú no debes de ser oprimido, ¿no? Por nada. ¿Por qué? Porque cuando tú naciste de nuevo, naciste al reino y está en ti. Acuérdate cuando Jesús le preguntaron, ¿qué necesitamos para entrar en el reino de los cielos? Y él dijo, necesitas nacer de nuevo. Entonces cuando tú recibes a Jesús, naces al reino, ¿no? Y entonces quiere decir que el reino vive dentro de ti, por lo tanto tú eres el templo de Dios, tú eres la iglesia de Dios y a donde tú vas, tú llevas a Dios y llevas ese reino de Dios. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, Moisés representa ese reino de Dios. Moisés saca a ese pueblo judío de la esclavitud, vivían en esclavitud y nosotros aquí en la tierra cuando no tenemos a Jesús vivimos en una esclavitud y entonces Moisés en el Antiguo Testamento representa ese reino, él lo sacó de la esclavitud y ese pasar por el Mar Rojo representa, ¿sabes qué representa? El bautismo de ahora de nosotros, ¿no? El pasar por el mar Rojo representa ese bautismo y los lleva a esa tierra prometida, a ese reino que Dios les había prometido. Y entonces ahora nosotros en el Nuevo Testamento, ya ahora en la actualidad, ¿qué pasa? Jesús nos libera, dice que nos ha trasladado de la oscuridad y nos lleva al reino de Dios. Y es actual, es ahora, no es para un futuro, no es para el cielo, es para vivirlo ahora, aquí en la tierra. Y número 3, el reino está creciendo, incrementando. Siempre el reino, dice el reino de los cielos, el reino de Dios no tendrá fin. Y una de las características del reino es que siempre va creciendo, va expandiéndose. Todo lo que haces para el reino se expande, crece, está en constante crecimiento. Y número 4, el reino de los cielos es universal. ¿Qué quiere decir? Que es para todos, no es para una identidad, para una raza, para ciertas personas, no. Aquí en Hechos 10:34 dice, en verdad comprendo ahora que Dios no hace acepción de personas, sino que a Él le agrada todo aquel que le teme y hace justicia, sea de la nación que sea.
Entonces Dios no hace acepción de personas, sea de la nación que sea. Dios nos da el reino, trajo el reino para todos los que quieran pertenecer a Él, cuando lo recibes, cuando lo aceptas, cuando tú lo buscas, cuando aceptas vivir en ese pacto con Él, y Él se revela a los que tienen hambre. Y no es para ciertas personas, sino para todos. Esas son unas características del reino. El reino es poderoso y vamos a ir conociendo más acerca del reino para que tú puedas ser una persona que vive como una persona del reino. Que Dios te bendiga. Si te gustó, compártelo con otros y nos vemos la próxima vez. Hasta pronto.